Hola a todos, en el episodio de hoy vamos a empezar como siempre aprendiendo un poco. Estamos acostumbrados a que ahora en todas las organizaciones la información vaya enracada. ¿Qué quiere decir? Que vaya almacenada con un servicio en nube, pero vamos a aprender otros métodos de maquinaria. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, hola. Vamos a ver primero en el día de hoy las máquinas reproductoras. Es verdad que a lo largo de estos días que haremos un poquito sobre estas máquinas que se usan en las administraciones públicas, por supuesto, en cualquier gran empresa privada, en cualquier oficina. Máquinas, algunas que están ya en desuso, son obsoletas, con las nuevas tecnologías, pero que vamos a aprender un poco qué son, cómo funcionaban o cómo funcionan en algunos casos todavía. Las máquinas reproductoras son, como su nombre indica, aquellas máquinas que van a reproducir documentación, imágenes, todo lo que necesitemos. Evidentemente siempre pensamos en la fotocopiadora porque es la máquina probablemente central y más importante de cualquier oficina, sea administraciones públicas, sea privada. Es la base. Además, la fotocopiadora, generalmente, las nuevas van asociadas a impresora láser. Es decir, una fotocopiadora ya en oficina es fotocopiadora, es impresora, es escáner, es todo. Entonces, estas grandes, por decirlo así, fotocopiadoras son las que vamos a ver. Luego hay otras fotocopiadoras más pequeñitas que también hay en oficina para imprimir algunas cosas que estamos haciendo de manera más pequeñita, y luego están las grandes que son láser, suelen ser impresoras láser. Normalmente las pequeñitas van con cinta y las láser van con tóner. Y lo que os digo, estas máquinas reproductoras, pensamos en la fotocopiadora, que también son, bueno, impresoras, escáner. Hoy en día, todas en oficinas, una fotocopiadora de estas importantes tiene en ella todos estos sistemas. Hay otras máquinas, encuadernadoras, destructoras, grafadoras, fresadoras, guillotinas. Algunas se usan más, otras menos en oficinas. Cuidado, en las administraciones públicas puede que todavía en algunas se usen alguna de estas máquinas. ¿Qué es importante antes de ver todas estas máquinas que tenemos en la oficina? Generalmente estamos acostumbrados a ellas porque las tenemos en casa. Nosotros tenemos nuestro ordenador, tenemos nuestra impresora seguramente, que nuestra impresora, por ejemplo, yo tengo una doméstica, es escáner, es fotocopiadora, o sea, hace todo el sistema, ¿no? Todo lo que hemos dicho que está ahora prácticamente englobado dentro de la misma máquina. Lo que hay que tener en cuenta es que es el mantenimiento y evidentemente todo lo que estamos viendo es de sentido común, pero es que hay que decirlo. El mantenimiento, el trato que se da a estos maquinaria y estos aparatos tiene que ser exquisito. Primero, porque nos tienen que durar. Segundo, porque son fundamentales para nuestro trabajo. Y cualquier mínima avería nos fastidia el día de trabajo hasta que lo arreglen. Y tercero, porque si estamos en una administración pública, es material pagado con el dinero de todos. Con lo cual hay que extremar su cuidado, hay que extremar su mantenimiento, hay que extremar su uso. Cuidado con esto, hay que usarlo en nuestro trabajo. Nunca, ya lo vimos en el primer tema de todo, en el relaciones de la administración pública y de los funcionarios, que son los que trabajan en la administración pública, con el ciudadano. No podemos utilizar estas maquinarias y este material que tenemos a nuestra disposición, pagado por todos, para nuestro disfrute personal. Es decir, nosotros no podemos, como dijimos en aquella época, bolis, lapiceros, folios. Pues lo mismo con una impresora, no podemos ir a hacer fotocopias para nosotros o imprimir cosas personales para nosotros. Eso lo hacemos en casa, en la oficina, trabajo de oficina. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de estos primeros y lo más importante, que es la fotocopiadora, la impresora, el escáner. Y luego hablaremos del FAS, que está ya prácticamente, pero aunque esté en desuso,
veremos lo que era, cómo se usaba y la innovación que supuso en su día el fax. Como hemos dicho, estas tres máquinas más importantes hoy en día están integradas en una sola. Es decir, fotocopiadora, impresora y escáner. Está todo solo integrada en una. Como os digo, yo tengo una doméstica, muy sencillita, muy baratita, de estas de casa, y tiene las tres funciones integradas en ella. O sea, imaginaros una gran impresora de oficina. ¿Cómo no lo va a tener? Evidentemente, es muy importante el sistema de impresora porque nos va a imprimir todos los documentos que estemos haciendo en nuestro terminal, en nuestro ordenador. Muchas veces tenemos que sacar muchos documentos para tenerlos nosotros o para que sean firmados, contratos, información para los ciudadanos que vengan a pedirnos, pues se lo imprimimos. O sea, la impresora es evidente, ¿no? Sí. Todo el mundo que tenga un ordenador tiene que tener una impresora para imprimir cualquier tipo de documento. Luego está la fotocopiadora, importantísima en una oficina de administración pública o privada, pero importantísima la fotocopiadora porque hay muchísimos documentos, muchísimos papeles, muchísimos contratos que hay que imprimir, hacer más copias, fotocopiar documentación. Cuando el ciudadano nos aporta una documentación para una gestión, un trámite cualquiera, lo que ya había, os acordaros, llamamos información particular. Ya cuando el ciudadano ha podido comprobar la información general que le interesa y va a hacer un trámite con un departamento, un funcionario en la administración pública, ya es información particular. Acordaros que lo primero era rellenar una instancia, una solicitud con sus datos personales, que ya pasan a formar parte de la ley de protección de datos, de toda aquella información particular que veíamos, pero luego el funcionario le va a pedir una documentación para comprobar que todo es correcto y que todo se ajusta a lo que está pidiendo. Esa documentación pues se le hace fotocopias, se archiva. Por lo tanto, la fotocopiadora, igual que la impresora, a mano siempre, porque vamos a estar haciendo fotocopias permanentemente, igual que vamos a estar imprimiendo permanentemente. Y ya por último el escáner, que también lo vamos a hacer permanentemente. El escáner ya sabéis que antes era un aparato individual en el cual se ponían los documentos en papel y pasaban en archivo al ordenador, ¿verdad? Eso es lo que es un escáner, básicamente. Sí. Así hablando, es el aparato que te transforma un documento físico en un documento digital, ¿verdad? Sí, hablando así a grosso modo, funciona así. Es la definición, ahora lo hemos afinado un poco, es decir, el aparato que transforma el documento físico en un documento digital. Es una definición correcta y muy técnica, además. También está integrado ahora el escáner. Y más que escanear, ¿qué palabra usamos hoy en día? Aunque vale, la palabra escanear. Digitalizar. Digitalizar, es lo mismo, porque ahora se usa mucho y algunos días escanear. Es lo mismo escanear que digitalizar. Por último, hablar del FAS, que luego hablaremos al final así rápido, porque es un aparato que hoy en día no se usa. Quizás sea una empresa pequeña, cuidado, lo pueden seguir usando, pero no. Pero es un aparato que hace unos 30 años, más o menos, supuso una innovación tecnológica enorme. Es un aparato de teléfono, telefónico, como los teléfonos fijos que teníamos antes, solo que tiene un soporte, ese teléfono, con el cual puedes incluir documentos. Esos documentos se escanean y se mandan a otro número. Hoy, ¿a qué podíamos comparar esto? A algo que usamos casi todos o que empezamos ya a usar, que es otra revolución que se llama Bizum. Pero el Bizum es para dinero. El Bizum es un sistema telefónico de envío y recepción de dinero. Entonces, yo tengo un número de teléfono y mando dinero a otro número de teléfono. No hago transferencia, no mando ninguna cuenta. Lo hago de teléfono a teléfono. Evidentemente, cada teléfono está adjunto a una cuenta bancaria, con lo cual se mueve el dinero de esa manera. Pero es de teléfono a teléfono. Se manda dinero. Yo mando un Bizum de mi teléfono a otro teléfono. Punto. El FAS era lo mismo, un aparato de telefonía fija. Esto es importante. Todavía fue una revolución, no había móviles.
incluso en los primeros años de los móviles se seguía usando mucho el fax, es un sistema de telefonía fija en el cual se manda documento de teléfono a teléfono. El fax tenía su número de teléfono, yo tenía el mío, y quiero mandar un fax al banco que tiene otro número de teléfono de fax. Entonces yo le mando de fax a fax, de teléfono a teléfono, pero fax, y el papel que yo introduzco lo reciben allí. Evidentemente, esto con el sistema digital de correo electrónico hoy en día es impensable. Hoy quieres mandar a otra persona, a otro departamento, a otra administración pública una documentación y lo que haces es mandar un correo electrónico y en el archivo poner la documentación. Así de simple. Pero que sepáis que el fax era un aparato de telefonía fija para enviar documentación. Vamos a hablar de las fotocopiadoras como eje central de la maquinaria de oficina. Repito, una vez más, hoy en día, integrada dentro de la fotocopiadora está la impresora y el escáner. Los tres grandes aparatos están todos en el mismo. Se clasifica según el tamaño y capacidad. Y una cosa muy importante, para el mantenimiento que veremos, según el tóner utilizado. ¿Por qué digo esto? Bueno, del tamaño y capacidad es evidente. Están las fotocopiadoras caseras, domésticas, que tenemos todos. Luego están de oficina, que de oficina son muy parecidas, las llamadas fotocopiadoras de oficina, muy parecidas a las que tenemos en casa, que es para pequeños documentos, para pequeñas cosas. Y luego está lo que se suele usar, que es la fotocopiadora profesional o de alta producción. Grandes fotocopiadoras. El tóner es importante por el mantenimiento. El tóner que usan las fotocopiadoras láser, porque ya hemos dicho que en algunas oficinas hay pequeñitas que se usan la cinta típica, ya se suele usar tóner en todas. El tóner es caro, es muy caro, y repetimos que estamos hablando de una administración pública, que el dinero es de todos, es dinero público. Hay que tener un estricto manejo, un estricto control del gasto, porque el tóner se gasta muy rápido y es muy caro. Por eso, aunque parezca una tontería, lo de hacerte fotocopias para ti o imprimirte cosas para ti privadas no se debe hacer. Solo el trabajo de oficina, nuestro trabajo público y además estrictamente necesario. Es decir, no imprimir por imprimir. Es decir, voy a sacar todo lo que... No, hay que imprimir lo que sea necesario, lo que necesitemos, no cualquier cosa. En eso es importante lo del tóner, que se divide en tóner en polvo o en líquido. Bueno, eso ya veremos. Pero en cualquier caso es un accesorio, un repuesto muy caro y que se gasta con mucha facilidad. Evidentemente, las fotocopiadoras profesionales de alta producción, que es las que vamos a centrarnos, que es lo que estar en cualquier oficina de empresa grande o administración pública, son de gama alta, quiere decir que son de máximo nivel, de máxima tecnología, que son más caras, que tienen más funciones. En algunos casos, hasta grapar, pueden estas fotocopiadoras grapar, evidentemente fotocopiar en todos sus niveles. Ya no es como antes que tenía los botoncitos, sigue habiendo botoncitos, pero tienes tu pantallita en la cual, muchas veces táctil o por mediación de los botones, puedes ir seleccionando 1000 opciones. Estas fotocopiadoras dan 1000 opciones. Es decir, antes pues fotocopiabas una cara, a dos caras, ponías el número. Ahora, aparte de todo eso, puedes hacer 1000 cosas. Unas a doble cara, otras a una cara, otras en color, otras en blanco y negro, otras más grandes, otras más pequeñas. Muchísimas opciones. Ahora tienes un menú en estas grandes fotocopiadoras, un menú que tú vas eligiendo la manera en que quieres fotocopiar. Y, por supuesto, una alta capacidad de producción, es decir, una velocidad de reproducción muy alta, es decir, que no van haciendo las fotocopias despacito, sino que puede llegar a 120 copias por minuto. Es decir, 2 por segundo. Imaginar la velocidad que pueden alcanzar. Lógicamente tienen varios sistemas de fotocopiado. El típico de nuestras fotocopiadoras es levantar la tapa, poner el papel, darle al botón, levantas, pones otro papel. No, claro, evidentemente para que haya alto funcionamiento tiene que tener una entrada en la cual pones todo el taco de papeles para que vaya a toda velocidad fotocopiando.
Y tú eliges el sistema, si es a una cara, doble cara, tú lo eliges. También suelen tener otro sistema de apertura manual en el cual tú metes el folio manualmente. ¿Esto para qué es? Para que cuando son muy especiales, que tienes que hacer por una cara una cosa, pero por la otra cara otra. Pues claro, porque si tú lo metes por arriba te sale las dos caras lo que hay puesto. Pero yo a lo mejor quiero una cara, pero de la otra cara quiero un dibujo que está en otro lado. Pues lo hago manual. O sea, hay muchos sistemas y muchas posibilidades de hacer estas fotocopias. Evidentemente, aquí cuando hablamos de fotocopias de oficina, yo lo estoy relacionando casi a las domésticas y las que vemos en casa hoy en día. En algunas oficinas más pequeñas las habrá. Son las que había siempre en oficina. Estas de alta producción eran las que estaban en copisterías y empresas especializadas. Hoy en día en cualquier gran empresa, cualquier gran administración pública va a tener estas grandes fotocopiadoras de alta producción. Claro, 120 copias por minuto puede llegar. Vamos a centrarnos evidentemente en todas estas fotocopiadoras que usan como material para la reproducción el tóner. Repito que la cinta pues no se suele usar. En algunas, yo por ejemplo sé que en el banco se tiene una pequeña impresora de cinta para sacar lo que son los documentos que se hacen rápidamente, reintegros, ingresos, tal, pum, pum, pum. Luego para grandes documentaciones se tiene otra, o sea, se tienen las dos impresoras. Pero bueno, nos centramos en la habitual, profesional, la super profesional, la que integra todos los aparatos, fotocopiadora, impresora, escáner, que usa el tóner. Repito, el tóner, cuidado con este repuesto, mucho cuidadito porque se gasta muy rápido y es caro, ¿eh? Hay que tener mucha conciencia de lo que se imprime o se fotocopia. Siempre para el trabajo, siempre lo estrictamente necesario. Lo que no sea necesario sacar en papel, no se saca en papel. Para eso están los archivos digitales. Y hay que tener mucho tacto y cada vez, como ya sabéis, por el medio ambiente y por la economía, por las dos cosas, cada vez se imprime menos y se saca menos papel. ¿Vale? El funcionamiento de una fotocopiadora, pues, aunque no estemos habituados a trabajar en una oficina, los que trabajamos en una oficina, pues estamos hartos de saber cómo se usa. Es muy sencillo. En las antiguas, pues prácticamente era poner el papel, darle al ON, ¿verdad? Sí. Y se imprime. Y vuelves a poner otro papel, das al ON y se imprime. Evidentemente, cuando esto también hablaremos del tema ecológico, el tema de ahorro energético. Una impresora, cuando se está en horario de oficina, evidentemente va a estar encendida. Luego hay que apagarlas. Salirnos, esto cuidado, ¿eh? En oficinas pequeñas, normalmente, incluso si no se hace mucho, se tiene apagada. Y se da al on para encenderla y se hace la fotocopia. Pim, 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 pim. Que no, en la oficina va a estar siempre encendida en el horario laboral, en on. Y cuando nos vamos, en off. Esto que aunque parezca una gilipollez, diré, ¿nos vas a enseñar el on y el off? Bueno, pues eso es como en cualquier aparato, on encendido, off apagado. En algunas de estas impresoras, durante unos segundos, si no las tenemos siempre encendidas, cuando le damos al on para encenderlas, pasan unos segundos hasta... quiere decirse que inmediatamente no te va a hacer una fotocopia, sino va a esperar unos segundos para que caliente la maquinaria. Evidentemente, esto de levantar la tapa y poner el papel, igual que el otro ejemplo que hemos puesto, que en medio suele tener una trampilla que abres para meter el folio, son casos de fotocopias muy especiales hoy en día. Cuando haces fotocopias normales y corrientes, o sea, transcribir una documentación y hacer la fotocopia, se hace por la bandeja que se mete todos de golpe. Evidentemente, si queremos hacer una fotocopia especial, como hemos dicho, es decir, quiero que salga la mitad de esta hoja y la mitad de otra en la misma cara, pues entonces abro la tapa, pongo la hoja que quiero hacer la primera mitad. Luego hay muchos trucos. Puedes poner un folio en la mitad para que solo se imprima la mitad de arriba y luego al revés metes la otra hoja. Por eso está la trampilla
que aunque parezca muy antiguo, dice, ¿quién va a hacer fotocopias levantando? Pones papel, bajas, das al botón, vuelves a levantar, porque no es práctico. Eso es para fotocopias muy especiales. Normalmente, si no, a tope. Se carga el cargador de papel y a tope. Igual que el de abajo. El de abajo es cuando lo que queremos es imprimir en dos caras de dos documentos diferentes. En este caso, a la tapa es abrir para en una cara dos documentos diferentes, o lo de abajo, creo que lo entiendes, ¿no? Estas dos excepciones, ¿no? Levantar la tapa es porque quiero hacer una fotocopia dentro de la misma con dos documentos diferentes, que pertenezcan a dos, por decirlo, a dos papeles diferentes, ¿no? Sí. Y cuando es dos caras, pero cada cara de papeles diferentes, usamos la trampilla que hay en medio, ¿no? Sí. Y la abres, metes el folio, pum. Luego vuelves a meter al revés el folio siempre y te lo imprime en la otra cara. Todo esto es muy sencillo. Repito, aunque no estéis en una oficina, ver una fotocopia es muy sencillo de hacer o de realizar. Suele aparecer un teclado manual y hoy en día también no solo está el teclado manual, sino lo que más se usa en pantalla táctil. Vas seleccionando lo que quieres hacer. Si es una fotocopia, le das a la fotocopia y luego, si es normal, pues le das, pum, y se hace la fotocopia. Fíjate, es darle un botón, nada más. Al verde de hacer, ¿verdad? Sí. Ahora, tienes un menú para hacer 1000 posibilidades, ya lo hemos dicho. Seleccionar el número de copias, cómo lo quieres hacer, si son una cara, dos caras. Seleccionar el tamaño, la intensidad, el color, muchas cosas. El tamaño, todo eso está en un menú que táctilmente podemos elegir, ¿verdad? Sí. Sí, una cosa muy importante, la claridad y la oscuridad de una fotocopia. Siempre parece sencillo, yo siempre pongo en ese término énfasis, la claridad y la oscuridad, porque muchas veces nos dan fotocopias que ni se leen, ni se ven, ¿no? Sí. Entonces se da un poquito más de oscuridad, ¿no? Un poquito más, ¿no? Hay una opción de oscuridad que generalmente es como una línea, va de 0 a D, pues lo vas subiendo, ¿no? Sí. Más oscuro, normal, más claro, según como queramos, ¿vale? Igual que el tema del color, cuando haya fotocopiadores de color, hay algunas que son solamente en blanco y negro, y otras que te incluyen la posibilidad de color. Esto todavía encarece mucho más el producto, porque si es caro un tóner en blanco y negro, imaginaros un tóner de color, es carísimo. O sea, eso es algo que generalmente en grandes oficinas no se usa, salvo que sean muy especialistas. Por ejemplo, en tiendas de fotografía, evidentemente, para el periodismo, para realizar revistas, pero en una oficina de administración pública es en blanco y negro, el color es carísimo. Se puede aumentar o reducir el tamaño de la imagen que queremos reproducir. En el menú lo vemos. En este del tamaño se suele programar por tanto por ciento, es decir, el tamaño que queremos, que es el que vamos a fotocopiar, se supone que es el 100%. Siempre el 100%. Si queremos que sea mayor, pues le vamos aumentando. Igual que aumentamos en la rayita lo de la oscuridad y la intensidad de la fotocopia, en igual de más claro, más oscuro, pues aquí podemos aumentar. El 100 es el medio, ¿no? Que el 100% es el normal, cuidado, que algunos pueden pensar que se parte de cero, no, es el 100%. Pues hacemos 110, 120, 130, se vamos seleccionando y saldrá más grande. O 90, 80, 75, 60, saldrá más pequeño, o sea, en tanto por ciento, entendiendo que la reproducción normal, o sea, si queremos que sea exactamente igual que el papel que vamos a fotocopiar, es el 100%. Si lo queremos más grande, porque queremos que una parte solo se vea la parte de arriba en grande, pues 100, vamos haciendo pruebas, 115, 120, hasta que nos guste. Y si queremos reducirlo, pues al 60, al 80, como nos guste. Tenemos muchas posibilidades de reducir y de aumentar la reproducción en una fotocopiadora. Bueno, dicho lo cual, pues bueno, vamos a cortar porque hoy es un viernes muy especial. Es Reyes, por cierto, feliz día de Reyes. Que os traigan muchas cosas los Reyes. Luego tenemos un vermú, eso os lo anticipo, y podremos hacer un poquito de episodio de estas cosas. Lo dejamos aquí
Y mañana esperamos con un poquito más de tiempo hablaremos ya de estas impresoras, escáner, tal, que repito, están integradas en lo que es la fotocopiadora, ¿vale? Muy sencillito, muy facilito de entender y veremos a lo mejor alguna palabra técnica, pues acaso pues alguna vez nos preguntan. Dicho lo cual, vamos a tomar un poquito, luego tenemos clase y tenemos muchas cosas para divertirnos. Entonces, luego seguimos en el Vermú ya con cosas más mundanas, ¿no? Sí. Pues chao. Hasta ahora. Bueno. Después de haber aprendido un poco, pues vamos a ver una cosa que yo he probado. Y os lo voy a transmitir porque yo cuando os transmito algo es porque lo he probado. Y yo si recomiendo una cosa la saco. Y si no, la saco, pero no la recomiendo. Mira, chicos, he probado esto, pero no os lo aconsejo. En este caso sí es una cosa que os aconsejo. Os he estado hablando en diciembre, haciendo bombo y platillo en las llamadas Wi-Fi. Llamadas que he podido probar yo, este tipo de llamadas Wi-Fi, es, podemos a decir, un avance tecnológico, porque la tecnología avanza, y es un avance en cuanto a lo que llamar se refiere. Pues siempre os digo, cuando el cable del teléfono, que o se utilizaba internet o se utilizaba la telefonía fija. Luego llegó el invento del teléfono móvil, que es un dispositivo que en realidad es un dispositivo que para poder llamar necesitamos un receptor, una tarjetilla receptora de la señal, aparte de hacer muchísimas más funciones. Pues ahora vamos a darle una vuelta de tuerca. Ahora que está el Wi-Fi, que podemos enviar datos. Mi pregunta es, ¿qué me decís? Si en igual de yo enviar datos, puedo cursar una llamada, puedo mover la voz también, hacer que las ondas sonoras de mi voz en una llamada sean transmitidas por la señal de radiofrecuencia Wi-Fi. Pues eso ha sido posible ya. Y ya las operadoras lo están poniendo en marcha. ¿Para qué? Para descongestionar la red móvil 3G y que se curse sobre los equipos de internet que tenemos nosotros. En mi caso yo tengo el MiFi y que se curse sobre esta red. Bien. Y entonces, ¿cómo movemos esta voz? Porque modular una llamada por Wi-Fi, muchos me diréis, pero eso yo ya lo tengo, se llama llamada de WhatsApp. No exactamente. Y es que una ventaja de estas llamadas es que el receptor no tiene por qué tener llamadas Wi-Fi, solo con la línea telefónica. Pero, ¿cómo se hace? Pues vamos a hacer un trabajo de imaginación. Vamos a imaginarnos. Yo estoy llamando por Wi-Fi a mi madre, que también utiliza llamadas Wi-Fi.
En ese caso, la llamada se cursa directamente por la red Wi-Fi. Pero imaginaros que mi madre está fuera de esa conexión Wi-Fi. La llamada no se me va a cortar. ¿Por qué? Porque yo, la señal que emito, la voz sobre Wi-Fi, la estoy utilizando yo. Pero a mi madre la señal de la llamada le llega por la antena de transmisión. Eso es una llamada Wi-Fi. Y muchos diréis, pero es que consume ancho de banda. Obviamente, como cualquier novedad, consume ancho de banda. Y por motivos de seguridad, este servicio de llamadas Wi-Fi no está disponible en el extranjero. O sea que si quiero yo llamar en el extranjero, estando la red como está, porque en el extranjero la red está más colapsada normalmente. Y si no, iros a Estados Unidos e intentar dentro de un edificio que las antenas son mejores, utilizar la red móvil. No podéis, de lo colapsada que está. Por eso, de momento en el extranjero no se puede, porque está colapsada y además que aquí les sale gratis. Pero a ti te saldría gratis en Estados Unidos llamar por Wi-Fi si los dos están conectados vía Wi-Fi. Sí. ¿Por qué? Porque si no, es muy injusto que una parte pague la llamada mientras que la otra está por Wi-Fi al libre albedrío y no se sepa nada. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una llamada por Wi-Fi, la llamada por Wi-Fi, si es una red Wi-Fi de la propia Simio, se enruta por los servidores de Simio. Si estoy conectado a mi operadora del MiFi, cuando estoy en la calle, que es Orok, se enruta por los servidores de Orok. Si estoy conectado a Digi, Digi es la encargada de mover esa llamada por sus cables y por todo. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que no se sabe de dónde proviene. ¿Por qué? Porque te viene en igual de una llamada por la antena desde una red Wi-Fi. Y si ya te pones a investigar en la red Wi-Fi, no puedes, porque hay una cosa que se llama cortafuegos. Por eso, muchas veces las llamadas Wi-Fi dependen mucho. Primero, si estás en ADSL o estás en fibra. Porque si estás conectado o si el router está conectado a la torreta, que es un peligro esto, porque si el router está conectado a una Wi-Fi, aunque no haya cobertura, la llamada se va a seguir enrutando, porque le queda esa vía para salir. Nosotros sabemos que una llamada Wi-Fi de momento es una cosa nueva que está apareciendo, que la gente le tiene miedo a este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque dice, pero si da 2 saltos, me van a poder seguir espiar o me van a poder espiar. No. Tanto si da un salto, como si da 2 saltos, como si da 30 saltos. Lo único que va a hacer es quedarse el router, se va a apuntar desde qué dirección IP se realiza la llamada para que luego, a la hora de cursar la llamada, de mover esa llamada, pues se dé prioridad a ese dispositivo. Es más, si conectada a esa dirección IP es un router, pues la dirección IP final también se la apunta al router neutro. Porque es
importante tanto la dirección IP inicial como la dirección IP final. Esto no lo explica nadie, vamos a decir. ¿Por qué? Porque la gente dice, si una llamada en 3G me vale, ¿por qué tengo que pasarme a estas llamadas? Uno, porque si te quedas sin cobertura no te vas a quedar sin llamar o recibir la llamada. Porque imaginémonos que es una llamada y una entrevista de trabajo. Pues con este tipo de llamadas lo que vas a conseguir es que si no hay cobertura, la llamada se curse igual. ¿Por qué? Porque la única forma en la que va a cambiar en establecer la llamada es, ¿está conectado a una wifi? Sí, pues ya está. No va de antena a antena, de torreta a torreta. Va de torreta a wifi. Por lo cual, el tiempo de retardo que hay entre que tú coges el teléfono y la otra persona que no está en llamada wifi te le respondes 0, es como si yo directamente el teléfono, obviamente, lo tuviese en un teléfono DEC. Es como si yo... Es más, un teléfono DEC es un teléfono inalámbrico que luego al final va cableado. Esto no va cableado, esto va por wifi. Siempre obviamente habrá sistemas cableados que el cable es el encargado de mover esa llamada, pero imaginaros en la wifi de vuestra casa, en la wifi de un aeropuerto si es que os conectáis, en la wifi de vuestro tío que tiene 4G en casa. Necesitáis la contraseña únicamente. Y la voz se va a escuchar nítida, obviamente mientras si es 4G, mientras el MIFI o el router 4G cojan cobertura suficiente. ¿Por qué? Porque esa voz luego, tener en cuenta que si no está conectado a una Wi-Fi, lo que va a pasar es que se va a enviar a la antena. Es decir, por datos estamos enviando una llamada que ya pesa bastante, ya son 10 megabits por segundo en envío. O sea que vamos a hacerlo bien. Según los fabricantes de router, por ejemplo, el Huawei A5576 tiene 50 megabits por segundo en subida. Teóricamente, si las condiciones son idóneas, esto se hace en laboratorio, se puede alcanzar a 5 usuarios llamando por Wi-Fi o recibiendo llamadas por Wi-Fi. Cifra que puede variar según la señal y todo. Lo demás que afectan propiamente a la señal. ¿Se escucha mejor? Esto es igual que la cobertura móvil. Según te vas alejando del router o el dispositivo receptor se va alejando del router, se va escuchando peor, se va cortando. Yo siempre utilizo en la Wi-Fi de mi casa como dispositivo final antes de hacerle llegar la señal Wi-Fi del aparato. Es un MiFi. Pero ¿cómo eso se va a poder conectar por Wi-Fi? Yo he cogido uno de Huawei, el E5576, que además de tener red de invitados es que tú la puedes apagar y en ese caso de apagar la red de invitados tienes una opción de conectarlo por Wi-Fi. En ese momento que tú lo conectas por Wi-Fi, ya tienes una conexión directamente a red local, que no es la más idónea porque
La conexión Wi-Fi es más tediosa. Sí. Pero una cosa buena es que en este tipo de llamadas no se te va a cortar. No se os va a cortar. Salvo los microsegundos que tarda en moverse hacia el exterior. Pero son microsegundos o milisegundos. Por lo cual, yo quiero, después de esta sesión de aprendizaje, pues hoy, pues, como todos los viernes, traeros este tipo de material. Las llamadas 4G no las he tenido probabilidad de probar. Posibilidad de probar, perdón. Porque yo siempre, desde que he descubierto esto, yo siempre el router lo llevo conmigo. ¿Qué pasa si me voy a Estados Unidos? ¿O qué pasa si me voy fuera de España? Obviamente la operadora se va a enterar y no voy a poder hacer nada. No voy a poder hacer nada. Pero imaginaros que no vais a esperar ninguna llamada. Y no hay forma de habilitar este tipo de llamadas Wi-Fi en el extranjero porque lo primero no te las pueden cobrar. La itinerancia de datos no la activéis. No la activéis. Es más, yo, bajo mi consejo, tenerla desactivada. Primero, porque en roaming no es lo mismo que en local. En roaming, cuando tú haces una llamada, todavía tarda más en llamar. No tienes la garantía. Y encima, si te quitan este servicio y además Wi-Fi, que es un servicio que es completamente que se te va la cabeza, porque se te va la cabeza diciendo, ¿qué es esto? Pues muy fácil, es el servicio que la operadora debería haber implementado desde 2015 y no desde 2020. Y es más, hay muchas operadoras que todavía no confían en este protocolo. Protocolo ideado por Google, por Meta Platforms, y en cada operadora hay una parte del código del servidor IMS que tienen que registrar ellos. Por lo cual, si a ti te dicen, tengo llamadas por Wi-Fi y además tengo teléfono fijo, es la combinación ideal. Obviamente vas a necesitar dos terminales para atender las distintas llamadas. Pero ya, que puedas tú con cualquier red Wi-Fi atender una llamada o hacer una llamada me parece una cosa extravagante en lo siguiente. Obviamente tenéis que tener cuidado de que Wi-Fi estéis conectados. Yo porque tengo un router personal, pero tengo que tener cuidado porque hay muchos sitios en los que el router, aunque se conecte por Wi-Fi, la llamada va a obligar por la propia red, por los propios dispositivos, por el propio ancho de banda que ocupa o por las limitaciones de la red a no utilizar Wi-Fi, este protocolo. De hecho, todas mis llamadas han sido llamadas por Wi-Fi, menos, obviamente, con mi padre se oye bien, con mi hermano, con mi madre, pero esta mañana en la parada de autobús
en una parada de un autobús, se ha quedado colgado el router. ¿Qué ha pasado? Que ha forzado a utilizar la llamada tradicional. ¿Aconsejo las llamadas tradicionales? No, para nada las aconsejo. Yo aconsejo es lo más nuevo y ahora esto que es muy fiable, el poder llevar la voz ya directamente por la conexión wifi y que te dé una cierta prioridad. Una cierta prioridad que al fin y al cabo, pues va a seguir mejorando, evolucionando. Si tenéis llamadas wifi, activarla. Porque lo vais a agradecer. Por lo menos para cuando estéis conectados a la wifi y no querráis gastar recursos o la batería del teléfono se está agotando, porque ahorra muchísima batería, ya que se encarga el propio router de enrutar y desenrutar esta llamada. Por lo cual, yo me despido aquí. Esto ha sido el episodio de hoy. Mañana volveremos. Más y mejor. Espero que os haya gustado. Que si os lo ha recomendado YouTube os suscribáis. Que si os lo ha recomendado Spotify, seguir el podcast. Darle a la campana de notificaciones. Para no perderos ningún episodio. También hay una cajita de comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, como en iVoox, que podéis utilizar para ponerme, oye Álvaro, lo estás haciendo demasiado aburrido, cambia esto, cambia lo otro. O para preguntar cosas que se contestarán en los episodios de preguntas y respuestas. Hasta mañana.